Bienvenido. Estamos iniciando este año 2021, hoy 10 de enero, así que todavía es válido decirte feliz año y que sea un feliz año de la mano del Señor. Estamos muy expectantes porque a partir de hoy estaremos desarrollando una nueva serie titulada Somos la Iglesia. Y a pesar de todo el desafío con que hemos iniciado este nuevo año, a pesar de que el COVID-19 todavía está aquí, no se ha ido y está bien fuerte, nosotros sabemos que estamos en las manos de Dios y debemos seguir enfocados en la misión que Él nos ha encomendado. Porque no es con nuestra fuerza, sino que es con la fuerza de Dios. Así que te animo que permanezcas en sintonía y que te involucres con tu oración, con tu donación, con tus talentos, con tu tiempo, porque este año seguimos enfocados en la misión que Dios nos ha dado. Oro y espero que la reflexión en la palabra de Dios en esta mañana toque tu corazón. Te doy gracias por permitirme entrar en tu hogar. Oro para que Dios entre en tu corazón y te invito también a que participes con nosotros domingo tras domingo de manera presencial o a través del internet. Bienvenido. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de atesorar bellos recuerdos, momentos que luego añoramos. Le dan significado a nuestra existencia y también tenemos la capacidad de poder planear reuniones, vacaciones, para encontrarnos con seres queridos y ahí poder volver a tener experiencias especiales y seguirlas atesorando. Es una capacidad común a todo el género humano. Pero la vivencia de estas experiencias especiales no las tenemos con todo el género humano, sino con núcleos más pequeños, como la familia, los amigos, los compañeros del estudio, los compañeros de trabajo. De igual manera, todo verdadero cristiano pertenece a la iglesia global o a la iglesia universal. Estamos conectados con personas que aún ya han muerto. Estamos conectados con personas que nos precedieron. Estamos conectados con personas que han pertenecido a diferentes culturas o posiblemente a nuestra misma cultura. Sin embargo, la palabra iglesia en la Biblia es una traducción tanto del hebreo como del griego. Del hebreo significa sinagoga y del griego significa reunido, estar conectado. Por lo tanto, localmente, todos los que profesamos fe en Jesús hacemos parte tanto de la iglesia global, la iglesia universal, pero debemos reunirnos, estar conectados en una expresión mucho más local. No es posible, si no estamos conectados a Cristo, pertenecer a la iglesia. La iglesia local es la expresión más tangible de la iglesia universal. Todo creyente debería realmente entender esto y abrazarlo como una prioridad en su vida, en su manera de vivir, en su manera de ser. Este es el título para nuestro día hoy. Somos la iglesia global y local. Voy a leer un texto en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, los versículos 1 al 3, que dicen así: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Alrededor de este concepto de la iglesia, quiero desarrollar dos puntos centrales. El primero, quiero pensar en la iglesia tanto en pasado como futuro. Pablo plantó la iglesia en la ciudad de Corinto. Posiblemente no habían pasado más de 2 años después de que él la había plantado y comenzó a escuchar rumores de divisiones, de facciones, de abusos, de juicios, de inmoralidades, de abusos del uso de los dones y hasta abusos en la cena del Señor. Así que esta mañana, imagínate que tú eres un gobernante, un dirigente en la iglesia del primer siglo, donde no tienes un manual que te pueda orientar para saber cómo debe ser el normal funcionamiento de una iglesia. No tienes un modelo a seguir, no tienes tradiciones de las cuales puedas echar mano y tomar base de ella. Así que eres básicamente un pueblo que está en proceso con el tremendo desafío de representar al Salvador que es perfecto y representarlo a través de nuestra manera de vivir a pesar de que somos personas imperfectas. Entonces surge la pregunta lógica: ¿cómo hacemos eso? Pablo comienza en este texto de Corintios a decirnos quién es él en relación con Dios. ¿Quiénes somos nosotros en relación con Dios? Es bien diferente a lo que hacen la acostumbrada publicidad, los comerciales de la publicidad que nos bombardean todos los días y que quieren hacernos pensar de nuestra vida en relación con cosas, con personas o aún con nuestra apariencia física. Imagínate un comercial de vehículos, de un automóvil, que quiere que tú reflexiones o pienses acerca de tu vida con respecto a las cosas. O un comercial del café, que nos hace pensar acerca de cómo es nuestra relación con las demás personas, con los amigos, si realmente podemos disfrutar de una amistad al calor de una buena taza de café. O comerciales de seguros de vida que nos hacen pensar qué va a pasar con nuestra familia si nosotros llegamos a faltar. Y los más comunes, con los que más nos bombardean, quieren hacernos reflexionar respecto de nuestra vida relacionada con nuestra apariencia, con nuestro cuerpo. En el mejor de los casos, no es con la apariencia, sino con el estado de nuestra salud. La Biblia tiene una posición muy clara al respecto. Ella nos llama una y otra vez a no negar la existencia de automóviles, de personas, de familia y de nuestro propio cuerpo. Pero a la luz de la Biblia se le da el verdadero significado a todas estas cosas y a todas estas personas con respecto a Dios. Porque todo tiene su verdadero significado o su insignificancia respecto de Dios. Querido amigo, hay una tremenda estabilidad que puede llegar a tu vida. Hay una tremenda estabilidad que puede llegar a mi vida si permitimos que a la luz de la Biblia se nos defina quiénes somos y no a la luz de lo que el mundo lo define con respecto a las cosas, a las personas o hasta con respecto a nuestro propio cuerpo. Así que la base de esta mañana, en esta reflexión, es que contestarnos 2 preguntas acerca de quiénes somos respecto de Dios. Mi primera pregunta entonces en esta mañana es: ¿qué sucedió en nuestra vida en el pasado para convertirnos en una iglesia? ¿Qué sucedió para ser parte de la iglesia? Y gracias a Dios el texto es muy claro. El texto nos dice que lo que sucedió fue que fuimos llamados y santificados. Nota que en el versículo 1 y en el versículo 2 que leímos hace un momento, el apóstol Pablo dice que él fue llamado por la voluntad de Dios para ser apóstol. Y dice que nosotros también hemos sido llamados y hemos sido santificados en Jesucristo.
Por lo general, cuando escuchamos acerca de este concepto de la santificación, pensamos en un proceso que dura toda la vida para poco a poco irnos asemejando más a Cristo en su carácter. Pero este versículo realmente está hablando de un aspecto de la santificación que ya ocurrió, que sucedió en un momento dado del tiempo. Es algo decisivo. Nos está enseñando que debajo o al lado de esa santificación, que es un proceso de toda la vida, también hay un proceso, hay algo en la santificación que ocurre en un instante y lo cambia todo, que nos llama del camino de la incredulidad y del camino del pecado y nos coloca ahora alineados en el camino de la fe y de la obediencia. Y ocurre en un instante en nuestra vida, aunque no alcanzamos ni siquiera a entenderlo completamente. Cuando miramos hacia atrás y nos preguntamos qué sucedió en nuestro pasado para convertirnos en cristianos, lo que sucedió es que Dios nos llamó a tener comunión con su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Es por esa razón, por ese llamado, que comenzamos a invocar a Jesús, comenzamos a creer en Jesús, para que se desarrollara en nuestra vida su plan conforme a su voluntad y para que nos liberara de nuestra esclavitud a los pecados. A eso nosotros le lo llamamos de diferentes maneras. Hay diferentes formas en que podemos mencionar este evento: nacer de nuevo, ser salvo, convertirse, volvernos una nueva criatura, convertirnos en discípulos, recibir a Jesús. Pablo en este texto de Corintios lo llama ser santificado, llamados para ser un pueblo santo. Y por cierto, ser santo no es un nivel o un rango que tenemos que alcanzar en el cristianismo. Simplemente significa ser cristiano, haber sido apartado por el llamado de Dios, apartado para Él. No sabrás lo que significa ser cristiano si antes no sabes lo que significa ser llamado por Dios. Pablo nos dice en el versículo 9 que Dios es fiel. Dice: fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Convertirse en cristiano significa eso: ser llamado por Dios a la comunión con su Hijo. Entonces, cuando alguien te pregunte si tú tienes una relación personal con Jesucristo, lo que te está preguntando es si en ti ya se ha cumplido 1 Corintios 1:9. Si tú estás unido a Jesús de tal manera que en tu vida tú estás obteniendo de Él el perdón, la fuerza, la esperanza, la guía y el gozo, y a su vez Jesús está produciendo en ti y extrayendo de ti la fe, el amor, la oración y la obediencia. A eso se refieren las personas cuando te preguntan si tienen una relación personal con Jesús. Escucha cómo el escritor y evangelista Elam Redpath describe esta confraternidad. Cuando él escribe, abro comillas: todo lo que él tiene está a tu disposición ahora, y su deseo es que todo lo que tienes esté a su disposición ahora y siempre. Cierro comillas. He aquí por qué esto es tan importante, por qué es tan asombroso, querido amigo. ¿Por qué es que Pablo nos invita a que consideremos nuestro llamado en los versículos posteriores a los que leí al comienzo? Porque cuando yo miro hacia atrás, cuando considero mi llamado, lo que esto me recuerda es que yo no quería tener una relación con Cristo. Esto me recuerda que a pesar de que yo no quería la comunión con su amado Hijo, Dios vino de todas maneras y rompió toda mi resistencia.
abrió mis ojos para que yo pudiera ver la belleza de Jesús. Y Él ganó en mí una respuesta de feliz sumisión a su Hijo, de modo que comencé a invocar su nombre, y eso me hizo cristiano. Eso me hizo salvo por medio de su extraordinaria gracia. Así que mi segunda pregunta en esta mañana no es solamente qué pasó en nuestro pasado para hacernos cristianos, sino que ahora es qué sucederá en el futuro para poder mantenernos como iglesia. El versículo 8 de este mismo capítulo de 1 Corintios 1 dice: Él nos mantendrá firmes hasta el fin, para que seamos irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la seguridad que tenemos no es que Dios va a salvar a aquella persona que deja de creer, no, sino que Dios mantendrá a las personas creyendo. Dios nos sostendrá en la fe. Él hará que nuestra esperanza sea firme, que sea estable hasta el final de nuestros días. Él nos hará perseverar, así como Él ocasionó ese cambio, esa santificación en el pasado. También Él se ha comprometido hacia nuestro futuro para hacernos perseverar. Y la base, querido amigo, de esta promesa es que Dios es fiel. La razón por la cual Dios mismo se ha comprometido en su fidelidad, digámoslo así, Dios mismo se ha obligado para mantenernos creyendo, es porque Él mismo nos ha llamado. Debemos entender que el llamado de Dios no fue simplemente a estar un tiempo, un rato con Jesús y luego volver a nuestra vida. No, si fuera así, Dios nos estaría comprometido a protegernos, a guardarnos. Lo que está en juego aquí es el llamado de Dios, la elección que Dios hizo para llevarnos a la comunión con su Hijo. La elección que Él hizo para que nosotros entonces en esa comunión con Jesús y haciéndonos perseverar en la fe con Jesús, fuéramos llevados también a la gloria. Si Dios nos ha elegido para sí mismos, si Dios nos ha elegido para ir hacia la gloria, entonces su fidelidad hace que Él se comprometa en mantenernos firmes en la fe. Esta es una extraordinaria noticia y esto hace parte central, esencial de lo que es la fe en el Evangelio. Porque fuera de la fe en Jesús no hay comunión, no hay tampoco gloria. Así que debemos entender, y espero que a la luz de lo que la Biblia enseña entiendas quién eres en relación con Dios. Cuando mires hacia atrás, puedas conocerte a ti mismo como llamado por Dios. Cuando mires hacia adelante, puedas entender que Dios te guardará y Dios te dará fuerzas para perseverar en la fe. Porque todo lo que sucedió en tu pasado para hacerte cristiano fue que Dios te llamó. No fue tu mérito, no fue mi mérito, sino que fue el llamado de Dios. Y todo lo que sucederá para mantenernos como cristianos es la fidelidad de Dios. Tampoco son nuestros méritos. Así que conociéndonos a nosotros mismos, delante de Dios podemos decir que somos llamados por Dios y guardados por la fidelidad de Dios. Qué excelente noticia realmente nos tiene el Evangelio. Así que no te digas a ti mismo, querido amigo, independiente de la situación que estés pasando, no te digas que no hay esperanza, porque la gracia de Dios ha venido con la intención de darnos esperanza y no de quitárnosla. Y recuerda que como es gracia, es gratuito, no es con base en tus méritos ni en los míos. Mira cuán amplio
es el versículo 2 de este capítulo. Dice: llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Si esta mañana, tú que me estás escuchando, o en cualquier momento que lo hagas, si tú puedes invocar el nombre de Jesús, es porque eres un llamado de la gracia de Dios. El pastor Edmund P. Clowney lo dice de la siguiente manera, abro comillas: la venida, refiriéndose a la primera ocasión en que Cristo vino a esta tierra, la venida de Cristo nos separa del mundo para su nombre. La ida de Cristo nos envía al mundo en su nombre. Cierro comillas. La razón por la cual cada uno de nosotros, los cristianos, verdaderos creyentes, que hemos sido llamados y santificados por la gracia de Dios, debemos ir hacia el mundo, es porque en su fidelidad Dios nos mantendrá guardando, Dios nos protegerá, porque Él es el que ha llamado, Él es el que ha santificado, Él es el que ha confirmado y Él es el que hará que perseveremos. Esto entonces plantea para mí mi segundo punto especial en esta mañana. Si ya hemos visto el pasado y el futuro de lo que es la iglesia en la gracia de Dios, lo obvio es que nos preguntemos cómo participamos como iglesia hoy. Y este es mi segundo punto, la iglesia presente. Hoy podemos elegir a través de las facilidades que existen en el mundo del internet. Hoy podemos elegir estudiar o aprender de cualquier predicador que se adapte más a nuestras preferencias. Es más, podemos elegir tener compañerismo con amigos cristianos que nos agraden más en nuestra manera de ser, y hasta pudiéramos alejarnos de ellos si la relación se dificulta. También pudiéramos hoy en día construir casi como pequeñas iglesias alrededor nuestro, de nuestras preferencias personales. Tenemos esa posibilidad más que nunca antes en el mundo. Pudiéramos sentir que estamos haciendo lo correcto, porque obviamente hay una base bíblica que dice que todos debemos como cristianos estar unidos y que deberíamos hacer más programas y conectarnos más en las redes con otras iglesias para poder producir un impacto mayor. Y aunque eso tiene parte de verdad, sin embargo, no hay reemplazo para todas las cosas que la Biblia nos llama a hacer en relación con Dios fuera del contexto de la iglesia local. Porque la iglesia local es la expresión más tangible de lo que es la iglesia global o universal. Y lo que esto significa es que en la realidad no elegimos nosotros a los cristianos de una manera individual para tener comunión con ellos. Simplemente nos unimos a una iglesia local donde tenemos comunión con personas que son iguales a nosotros, pero también con personas que son diferentes a nosotros. Estamos llamados a tener comunión en una iglesia local, a pertenecer a una iglesia local, con personas que han caminado más allá que nuestra experiencia de este madurar en el carácter de Cristo, pero también con personas que han caminado menos que nosotros. Y esto es lo hermoso de este desafío, porque entonces se nos abren varias oportunidades y hay varias formas como podemos participar de toda la vida de la iglesia en su expresión local. En primer lugar, podemos participar es a través de Jesús. El versículo 4 y el versículo 6 dice: siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio
acerca de Cristo. El gran testigo de la verdad de Dios siempre será el Señor Jesucristo. Por eso, sin la unión con Cristo no puede haber evangelio, porque somos en la raíz de nuestro ser quienes somos en relación con Él, con aquel que se hizo hombre y se identificó con nosotros. Es por eso también que en la historia aprendemos que los reformadores como Lutero y Calvino reconocieron a la luz de la Biblia que toda nuestra salvación estaba completa gracias a nuestra unión con Cristo. No solo nuestra justificación, sino también nuestra santificación y nuestra glorificación. Es un paquete completo, es la obra completa de Cristo Jesús, debido al don de estar, al regalo de estar unidos por la gracia de Dios a Cristo Jesús. Nuestra vida está siendo desarrollada en Cristo Jesús por medio del ministerio del Espíritu Santo, basado en la revelación de su palabra. Esta nueva humanidad, a la cual podríamos decir así, que se está desarrollando dentro de nosotros, viene como consecuencia de esta unión con Cristo. No es el resultado de que nosotros mismos desarrollemos un potencial que tenemos, sino que la vida cristiana es la manifestación en el presente de nuestra unión con Cristo Jesús. Yo sé que a veces en nuestra experiencia nosotros dudamos, nos encontramos como confusos preguntándonos por qué razón Dios pasaría por todas estas dificultades que hay veces nosotros vivimos. Nos hace parecer que esto suena como demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué Dios estaría tan comprometido con nosotros en esta unión con Cristo? Pero querido amigo, justamente estamos hablando es de Dios. Y si hablamos de Dios, entonces las buenas noticias deberían sonar como que son tan buenas que parece demasiado como para ser verdad. Pero es que así es la gracia de Dios. La gracia de Dios va más allá de lo que nosotros podemos imaginar o podemos planificar. A veces simplemente como seres humanos tenemos miedo de estar unidos a Cristo porque pensamos que en esa unión de alguna manera como que vamos a ser despersonalizados, como que de alguna manera no habrá lugar ni significación para quién somos y para lo que hacemos. Pero estamos olvidando que esta no es una unión mecánica, esta no es una unión funcional simplemente, sino que esta unión con Cristo Jesús es una unión muy personal, donde se requiere de toda nuestra implicación, se requiere de toda nuestra actividad, nuestra participación. Dios no descarta nuestra respuesta, Dios no descarta nuestra obediencia y nuestras acciones y decisiones. Así que hablando entonces, en segundo lugar, justamente de nuestras decisiones, otra gran manera, otra gran forma como podemos participar en la iglesia es reuniéndonos. Y para eso debemos estar conectados no solo a nivel global, a nivel universal de la iglesia, sino a nivel local. Dice el versículo 7, como resultado, o sea, como resultado de la unión con Cristo, como resultado de la gracia que Dios ha derramado en cada cristiano, dice, no les falta ningún don de Dios mientras esperan el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Irónicamente, hay veces nosotros nos enfocamos en nuestra unión con Él, en nuestra propia obediencia, y caemos en la trampa de pensar que si algo se va a lograr, que si algo va a ser hecho, va a depender exclusivamente de nuestra efectividad en nuestros dones y en nuestra fortaleza. Y si no depende de nosotros, dependerá entonces de los dones y de la obediencia y la fortaleza de otra persona. Pero no es así como apropiadamente la Biblia nos llama
para involucrarnos en la comunión de la iglesia local, de la vida cristiana, no es así como la Biblia nos llama al compañerismo y a la asociación con Cristo Jesús. Por el contrario, debemos unirnos para recordarnos quiénes somos y a quién pertenecemos. Recordarnos unos a otros en el compañerismo local que las dificultades que estamos viviendo tendrán un final feliz. Muchas personas tenían la esperanza de que al comenzar este año 2021, la pandemia del COVID ya hubiera sido vencida, y no es así. Sin embargo, debemos seguir recordando que a pesar de las dificultades con que hemos iniciado este nuevo año, tendremos en nuestra historia como iglesia, llamados como pueblo de Dios, un final feliz, porque Dios ya escribió el final de la historia. Debemos reunirnos para animarnos unos a otros y crecer en la lucha contra el estancamiento, en el proceso de crecimiento en el carácter de Cristo Jesús. Todos necesitamos la perspectiva de otras personas que han caminado un poco más que nosotros, porque todos tenemos la tendencia a minimizar nuestros propios errores y tenemos la tendencia a magnificar los errores de los demás. Necesitamos pasar tiempo de calidad con la familia de la fe, porque la iglesia local no es simplemente un edificio, no es un conjunto de programas o de estrategias, sino que realmente es una familia de fe. Hay padres, hay hijos, hay madres, hay hijas, hay un compañerismo que está coaccionado, está unido, porque pertenecemos por un llamado que Dios nos ha hecho en su gracia a Cristo Jesús. Necesitamos la participación de todos, que ninguno se aísle. Necesitamos que los que están más necesitados puedan encontrar ayuda, que los que son más generosos puedan dar con alegría, que los que tienen la capacidad de dirigir nos orienten de tal manera que todos podamos participar para que todo este cuerpo vaya creciendo. Yo recuerdo que cuando inicié esta experiencia hace varios años atrás, una de las cosas que más me sedujo, aparte de la hermosura y la belleza de Cristo Jesús, aparte del amor tan generoso de Dios, fue encontrar un ambiente en la iglesia local donde fui acogido, no por quien yo era con respecto a las cosas, no por quien yo era con respecto a otras personas, a la familia, ni siquiera por mi apariencia, sino por un solo hecho, por pertenecer a Cristo Jesús. Eso hizo que se generara un ambiente de cohesión de una manera muy particular. Recuerdo eso como si fuera ayer, haber sido acogido realmente como si me hubieran conocido desde toda mi vida, haber sido acogido por esa sola razón, porque en Cristo Jesús todos somos iguales. Necesitamos por eso reunirnos, no bajar la guardia, para recordar cuál es nuestra esperanza viva. ¿Quién te ayudará? ¿Quién te orientará cuando no estés seguro de cómo seguir avanzando, de cómo navegar en un mundo que cada vez es más complejo? La pregunta, querido amigo, es: ¿te estás tratando de abrir camino tú solo? ¿O por el contrario, tienes en Jesús, en su palabra y en la iglesia, una brújula clara, un ancla firme para tu alma? Nos reunimos porque hemos sido llamados, y entonces nos reunimos para crecer en el discipulado y luego para esparcirnos como sal y luz en medio del lugar donde Dios nos ha ubicado a cada uno de nosotros. Nos esparcimos para llevar este modo de vida, para que de esta
forma podamos entender entonces también una tercera manera en que podemos participar en la iglesia local. Participamos en la misión. Pablo dijo en el versículo 1 que él fue llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús. Hay una historia bien interesante en el Evangelio de Marcos que nos muestra que nuestra unión con Cristo y nuestra participación en su misión van unidas de la misma mano, van tomadas de la mano. Esta historia en Marcos nos narra cómo fueron alimentadas en una ocasión más de 5,000 personas. Los discípulos ese día habían estado escuchando las enseñanzas de Jesús por bastante tiempo y se estaba haciendo tarde. Ellos estaban pensando que ya se estaba haciendo demasiado tarde para poder preparar la comida antes de que anocheciera. Pero de pronto se sintieron desconcertados sin saber qué hacer, porque Jesús les dijo que alimentaran a esas más de 5,000 personas, que no las despacharan con hambre, sino que ellos mismos las alimentaran. ¿Cómo podrían alimentar un grupo tan grande? No tenían ahorros para comprar suficiente pan para alimentar un grupo tan inmenso. No tenían una cadena de panaderías, de bakeries, para tener camiones en fila que descargaran alimento para estas personas. Sencillamente, después de que Jesús les dijo que hicieran lo imposible, les preguntó qué tenían ellos en su mano. Y encontraron a un joven que tenía 5 panes y 2 peces. Era todo. Y no sabían entonces qué hacer. Lo interesante es que Jesús tomó esos 5 panes y esos 2 peces, miró al cielo y dio gracias a Dios el Padre. Porque lo que estaba por suceder no simplemente involucraba a Jesús y a sus discípulos, sino también al Padre Celestial. Luego él partió los panes, partió los pescados y se los dio a cada uno de sus discípulos que estaban cerca a él en unas cestas, y estas se llenaron, y los envió a que los repartieran en medio de la multitud, a que alimentaran a la gente. Y aunque ellos fueron y repartieron, todavía en sus cestas sobró alimento. La pregunta no es cómo sucedió este milagro, sino cómo lo hizo el Señor Jesús o por qué lo hizo de esa manera. Él había podido proporcionar pescado y pan de la nada. No necesitaba ni los 5 panes ni los 2 peces. En realidad Jesús no necesitaba ni siquiera a sus discípulos, pero él estaba buscando formas de cómo involucrarlos a ellos, cómo enviarlos con lo que tuvieran para que lo dieran a las personas en el poder y en la gracia de Dios. Quiero enfatizar eso, quiero ser claro. Jesús no necesitaba ni los peces ni los panes. Él hubiera podido ordenar a la gente que se sentara en la hierba y en su regazo o en sus manos hacer aparecer de la nada peces y panes. Jesús no necesitaba a los discípulos, pero Jesús estaba dándoles una gran lección. Jesús estaba involucrando, Jesús estaba encontrando espacio de participación para sus discípulos en la misión, en lo que estaba haciendo el Padre y lo que estaba haciendo Él. Así que esto ilustra perfectamente la vida cristiana durante la misión, en la cual cada uno de nosotros podemos participar en una iglesia local. Porque todo lo que se necesita para amar a nuestro prójimo va a ser en muchas ocasiones abrumador e incluso parecerá imposible, como al comienzo les pareció a los discípulos de Jesús. Porque rápidamente nosotros nos vamos a dar cuenta de lo poco que tenemos cuando lo comparemos con los objetivos de compasión que Dios tiene. Y así que en este punto tenemos que preguntarnos,
¿Qué respuesta vamos a dar? ¿Vamos a actuar con fe? ¿Vamos a confiar en el carácter de aquel que nos ha llamado, nos ha santificado y que nos está invitando a la acción y a la obediencia con Él? ¿Vamos a darle de lo poco que tenemos para que Él opere el milagro y darnos cuenta que siempre va a ser así, que es muy poco lo que realmente le podemos ofrecer? Seguramente tendremos que ofrecerle hasta nuestros fracasos. Tendremos que contarle hasta de nuestro pecado en confesión y en arrepentimiento. Tendremos que presentarle nuestros escasos recursos, nuestros planes de acción y obediencia, pero debemos hacerlo con acción de gracias, porque cuando lo hagamos así, sin ni siquiera entenderlo, sin ni siquiera poder dar cuenta, sucederá algo sorprendente, como sucedió en la alimentación de más de 5,000 personas. Jesús nuevamente encontrará espacio para invitarnos a nosotros a participar, aunque nunca tengamos lo suficiente. Debemos aprender que en esta sociedad es solo a través del compañerismo y de la comunión con Él, estando unidos con Él y por medio del compañerismo de la iglesia local, que podemos reflejar la gloria de Dios como sus hijos. Para terminar, quiero que hagas este sencillo ejercicio mental. En lugar de colocar al comienzo del versículo 1 que leímos el nombre del apóstol Pablo, coloca tu propio nombre. Coloca allí el nombre de Julio, Ariana, Adriana, Eberto, Mirla, Rodrigo, Ani, José, Carmen, Benjamín, Betty, cualquiera, coloca tu nombre. Pero luego agrégale llamado por la voluntad de Dios para ser posiblemente ingeniero, abogado, pintor, maestra, comerciante, ama de casa, chef, pero agrégale para la gloria de Cristo. Esa es la importancia de la iglesia local, que le da vivencia tangible a la iglesia global universal. Debemos entender que todo lo que hagamos reflejará el carácter de Cristo, con la confianza de que Dios el Padre y Jesús aún están trabajando hoy, aún lo están haciendo hoy, y aún nos están llamando y nos está santificando para que participemos en la misión que Él tiene. Querido amigo, si aún tú no haces parte de la iglesia de Cristo, ven hoy a Cristo en humildad, en sinceridad, en arrepentimiento, entendiendo que Él por gracia te está llamando. Si tú puedes invocar en este momento el nombre de Jesús, es porque Él te está llamando por este extraordinario evangelio. Ora conmigo en esta mañana. Padre, gracias, porque tu amor es tan grande. Señor, tu amor hay veces es tan incomprensible, que has venido a nosotros a pesar de nuestra resistencia. Gracias porque has vencido nuestras barreras, oh Dios. Has abierto nuestros ojos que antes eran ciegos y nos has mostrado la hermosura de Cristo Jesús y nos has llamado a la comunión con Él para a su vez hacer parte de la iglesia, del pueblo santo, el pueblo que te pertenece a ti, el pueblo que ha sido llamado, apartado para ti. Señor, gracias porque tú conoces de nuestra debilidad, de nuestros escasos recursos, de nuestra limitación para amar, de nuestra limitación para dar. Pero Señor, tú unes lo poco que tenemos con lo mucho que tú tienes en tu gracia, en tu bondad y en tu misericordia. Y nos invitas en esta unión con Cristo Jesús a reunirnos y acordarnos de que nuestra esperanza es viva y es eficaz. Gracias por esta iglesia local. Gracias por cada persona
que tú has unido a esta iglesia local. Gracias por cada persona que tú seguirás uniendo a esta iglesia local. Señor, gracias porque nos reunimos para crecer, pero luego para salir a comunicar tu luz, tu verdad y tu bondad. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que en este año 2021, en medio de las dificultades que todavía tenemos, tú sigas dándonos fuerza para poder comunicar la verdad de tu evangelio, tu luz. Señor, y oro para que tú traigas a aquella persona que en este momento me está escuchando, me está viendo y aún no conoce a Cristo Jesús. Hazle entender lo que significa ser llamado por ti. Atráele con tus cuerdas. En Cristo Jesús oro y te doy gracias por tu fidelidad con la cual tú mismo te has comprometido con nosotros. Gracias por todo lo que tú tienes planificado para este año 2021 a través de nosotros como iglesia local. En Cristo Jesús te alabo y te bendigo. Que la bondad de Dios continúe contigo, que tengas un feliz resto de semana y que vuelvas a meditar en esto y que tomes la decisión de participar con mucho entusiasmo en esta iglesia a la cual Dios te ha llamado. Dios te bendiga.